Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal nuevo que pretende de alguna manera tratar de resolver ciertas confusiones que tenemos en la actualidad con los problemas políticos en nuestro país, ¿no? Y el tema de hoy que quisiera hablar es uno muy controversial, ¿no? Recordemos que en este mismo año, 2018, pues se avecinan las elecciones presidenciales, ¿no? Y hay una serie de, bueno, ataques y de confusiones y demás eh, hacia un partido y otro, ¿no? Hay una cierta construcción subjetiva de lo que en verdad son las cosas, ¿no? Y bueno, esto lo que crea es mera confusión o terror mediático, ¿no? O quiere crear cierto confort mediático. ¿Para qué? Para que la gente y sobre todo los jóvenes pues nunca cuestionen las estructuras operantes, ¿no? Que creamos que nunca pueden ser cambiadas o que no deben de ser cambiadas, ¿no? O que no deben de ser sometidas a juicio de nueva cuenta, ¿no? Bueno, este canal y sobre todo no pretende simpatizar ni apoyar ningún partido político. Queremos ser imparciales, ¿no? Que es lo que menos se ve hoy en día en los medios de comunicación actuales, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque los mismos comunicólogos, pues también de alguna manera no están formados políticamente, ¿no? Ellos también tienen confusiones y sus mismas confusiones, pues se las pasan a la gente, ¿no? Y el tema de hoy, como dice el título, es si México podría ser Venezuela, ¿no? Haciendo un poco de historia, recordemos que en Venezuela existe una dictadura, hoy por hoy, pero bueno, ¿sabemos en realidad cómo es que surgió esta dictadura? Y bueno, haciendo un poco de historia, la dictadura en Venezuela surgió a partir de que no había una democracia representativa para el pueblo. ¿Por qué? Pues porque en Venezuela existían dos partidos políticos que representaban a la clase burguesa y capitalista, en específico, pues a los intereses norteamericanos, ¿no? ¿Les suena familiar esto? ¿En México? Pues sí, podría ser como el PRI y el PAN, ¿no? Entonces, en Venezuela, estos dos partidos lo único que hacían era alternarse el poder político, es decir, un tiempo gobernaba uno y en el otro gobernaba el otro, ¿no? El pueblo ante esta situación, pues quedó inconforme, ¿sí? Decidió manifestarse, ¿sí? En las calles y demás, y surgió el llamado Caracazo. El Caracazo fue un día sangriento en Venezuela, donde ante las manifestaciones, el gobierno venezolano, arremetió con fuego contra la población. Esto ocasionó alrededor, se dice, de más de 2000 muertos, ¿no? Fue un día trágico en Venezuela, ¿no? Recordada en su historia. Pues bueno, Hugo Chávez, político y militar en Venezuela, decide, ante esta situación, representar la fracción revolucionaria, ¿no? Eh, y aquí quiero hablar de un término muy importante que se llama revolución, ¿sí? Hay un diccionario de política de un autor que se llama Norberto Bobbio, junto con otros colaboradores, lanzan un diccionario de política donde vienen varios términos, ¿sí? Ahí pueden encontrar todos los términos que ustedes tengan duda, ¿no? Que son muy populares en la actualidad, ¿no? Hablar de socialismo, capitalismo, comunismo y demás, ¿no? Pero bueno, el término que nos acoge aquí son dos. Uno es el de la dictadura y otro es el término de revolución, ¿no? Si hablamos que Hugo Chávez enfrascó un movimiento revolucionario, la revolución en primera instancia es la búsqueda del cambio profundo, es decir, la búsqueda radical de la estructura operante, que se cambie un gobierno por otro, así de simple, ¿no? Y desafortunadamente la revolución, ese cambio se da a través de la vía armada, es decir, por medio de la violencia. Entonces, Hugo Chávez, representando la fracción revolucionaria, por medio de la violencia, toma el poder político de Venezuela, ¿no? Es decir, derroca al régimen burgués que existía en Venezuela. Y bueno, esto obviamente implanta una dictadura, ¿sí? El término de dictadura, ¿sí? Es aquel poder, es aquel sujeto que detenta un poder y lo usa para su propio beneficio, ¿no?
obviamente hay varios tipos de dictadura, ¿no? La que vamos a explicar hoy es una dictadura chavista, ¿no? Y bueno, ¿cómo surge una dictadura? Bueno, las dictaduras son producto de las revoluciones, ¿sí? Pues al ser gobiernos que se instauran por la fuerza se tienen que mantener. De hecho, son llamados los momentos contrarrevolucionarios. Las dictaduras son eso, contrarrevoluciones, ¿no? ¿Por qué? Porque la contrarrevolución es la lucha del viejo régimen por volverse a implementar. En este caso, hoy en día, en la actualidad, hay un régimen político, una dictadura, porque los norteamericanos quieren volver a tomar el poder político y económico de Venezuela, cosa que los venezolanos, bueno, el gobierno chavista y ahora con Maduro, pues obviamente no quieren, ¿no? Por eso es que la dictadura es tan estricta, por eso es que la dictadura es tan fuerte, ¿no? Hay una serie de contradicción, un choque, lo que al igual muchos filósofos llamarían como una dialéctica, ¿no? Un choque de voluntades. Entonces, eso es producto de la dictadura, ¿no? Esa es la revolución, ¿no? ¿Qué tenemos en México para explicar a nuestro tema principal? Bueno, Andrés Manuel López Obrador, pues no, meramente no es ningún revolucionario, ¿no? Como lo es Fidel Castro, como lo es el bolivarismo, como lo es el guevarismo y demás, ¿no? Andrés Manuel López Obrador lo que representa es un reformista más, ¿no? Como lo fue, no sé, Madero, ¿no? En su tiempo, la Revolución Mexicana, ¿no? Que Madero era un burgués más, que meramente no cambió nada del sistema porfiriato, ¿no? Eso mismo es Andrés Manuel López Obrador, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque él pretende llegar al poder reconociendo las instituciones hoy actuales y operantes. En una revolución, los revolucionarios desconocen al Estado, desconocen las instituciones operantes, desconocen todo lo que opera en el gobierno actual, como lo hizo Hugo Chávez. Andrés Manuel López Obrador no. Andrés Manuel López Obrador reconoce estas mismas instituciones. Si son corruptas, si están... Bueno, ese es otro tema aparte, ¿sí? Pero él reconoce. ¿Qué es Morena? Pues Morena es meramente otro partido millonario, ¿no? Como lo es el PRI, como lo es el PAN, como es el PRD, pero que Morena va con bandera de populista. Y populista porque subordina a los sindicatos de trabajadores, de obreros, campesinos y demás, a las clases pues, capitalistas, burguesas, ¿no? Eso es lo que es Morena. Entonces, y la prueba está con su llamada República Amorosa, ¿no? Que López Obrador dice que va a dar amnistía a los políticos corruptos y demás, ¿no? Entonces, pues meramente López Obrador no puede ser un dictador, ¿sí? Porque no se plantea ningún cambio revolucionario, es decir, no hay un cambio en la estructura, un reformismo, para que me entiendan, un reformismo es cuando solamente se cambian algunos actores dentro del Estado, ¿no? Pueden ser los representantes, pero la misma estructura sigue operante, o sea, el mismo sistema sigue operante, solamente cambian algunos actores, específicamente algunos representantes o alguna que otra institución es la que se cambia, ¿no? O sea, no son cambios por encima. La revolución es un cambio radical de toda la estructura, ¿no? Pues el reformismo solamente es un cambio de algunas cosas, ¿no? Dentro del mismo sistema. Eso es lo que es Andrés Manuel López Obrador. No creo que llegue a una dictadura como tal, por las cosas que ya explicamos en la actualidad, ¿sí? Pero sí creo que puede ser él un reformista, que meramente no va a representar pues algunos cambios profundos. Simplemente yo creo que él va a crear una especie de estado benefactor. El estado benefactor es que otorga algunos derechos sociales, ¿no? Como puede ser derechos en salud, derechos en educación, derechos en demás, ¿no? Ese es el estado benefactor y eso es lo que hace principalmente un reformador. Y bueno, quisiera terminar este video para que mi intención es más que nada tratar de politizar a la gente, no inculcarles ciertas orientaciones políticas, simplemente que ellos mismos sean críticos, ¿no? Que ellos, la gente, aunque no haya estudiado política, historia, lo que sea consciente, ¿no? Y tome sus propias decisiones, ¿no? Que no les laven el cerebro, eso es lo que a mí me interesa, ¿no? Yo soy un joven que estoy preocupado por la política mexicana, que los jóvenes y la gente de hoy está muy despolitizada, ¿no? Y mi intención es esa, ¿no? Y me gustaría tomar ciertos temas controversiales que se hablan en la actualidad, ¿no?
Me gustaría llamar en otro video qué es el comunismo. Mucha gente habla del comunismo, se asusta cuando se escucha la palabra comunismo, pero no sabe qué es el comunismo, no sabe qué es el socialismo, no sabe qué es la derecha, la izquierda, demás, ¿no? Entonces son algunos temas que me gustaría abordar. Por lo pronto, pues me despido, espero tomen conciencia y pues como saben, acepto comentarios, ¿sí? Hablar de política no es cosa fácil, hay mucha reacción, ¿no? Hay una parte reaccionaria cuando se habla de política y pues bueno, me gusta a mí el debate, ¿no? Sin llegar a los insultos, obviamente. Yo aquellas personas que insulten, pues, realmente no son tomadas en cuenta, ¿no? Así que, pues, hasta la próxima. Adiós.